Buenas noches, darles sobre la clase de hoy eh, que tienen con Profesor, Millo buenas Mara, noches. ¿no? A Millo Mara. Ella por hoy día está indispuesta por temas de, de salud y es por eso que, bueno, estoy fungiendo esta clase el día de hoy, ¿no? En reemplazo de Millo Mara, ¿de acuerdo? Tiene eh, un tema acá de curso comunicación oral, ¿no? Claro, comunicación oral. Así que, bueno, vamos a compartir esta sesión con mi persona. Y bueno, para aquellos que tal vez se encuentren sorprendidos, es parte de la educación como docentes, tener el conocimiento de todo, en realidad, ¿no? No ser un todo, sino tener la capacidad de asimilar todos los temas. Eso debería ser lo ideal en todos los docentes, pero algunos piensan lo contrario. Y desde mi punto de vista, sí, eso está muy mal, ¿no? Un docente debe tener un campo muy fuerte y poderoso que domine y los demás, pues, secundarios, pero que tampoco sea tan ajeno. Pero obviamente hay temas que yo no podría enseñar, ¿no? Como religión, por ejemplo, no es mi doctrina, eso ya es un tema de doctrina que yo no podría enseñar en la vida. Religión, por tanto, que conozca un poco a Dios, no podría yo enseñar ese curso. Bueno, en fin, y este es un curso que tiene que ver mucho con la comunicación y es algo en lo que también me especializo. Si hablamos del porcentaje a la par con matemáticas, sí es uno de mis grandes fuertes. Así que de todos modos vamos a comenzar bien la clase del día de hoy. Miss Mara ya me compartió su material que ha preparado para trabajar con ustedes, pero permítanme un momento, ¿no? Vamos a ver, ahora sí, ya, les comparto el material. Vamos a ver, ya, ahí está. El tema del día de hoy es géneros discursivos académicos. Géneros discursivos académicos. Un tema muy interesante porque con este tipo de textos nos encontramos muy a menudo. Ahora, antes de tocar este tema, quiero que sepamos algo importante. El, un género discursivo habla de que hay una, bueno, valga la redundancia, un discurso de por medio. Hay un documento, hay una especie de ritual en la que una persona empieza a hablar, pero no habla por hablar, ¿no? Eso habla, no cuenta un chiste, no está recitando un poema, en este caso no. Un discurso académico trata más de exponer o explicar algún saber, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes, por ejemplo, preparar un plato, el ceviche. Bueno, quieres exponer esa preparación ante los demás, lo crean o no, es un género discursivo académico, una expresión oral. Y así, hay otros géneros pues mucho más elaborados. Ya hablamos de tesis, hablamos de ensayos, hablamos de informes o de infografías, como dejan ahora la tarea para los niños, ¿no? Algunos tendrás un niño que le dejan infografías. Ese también es un género discursivo. En esta clase vamos a tocar pues algunos de los más trabajados, los que vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida en educación superior, tanto en universidades, institutos, ¿no? Se trabajan estos géneros discursivos para poder llevar un buen curso y un buen desarrollo en el ámbito estudiantil. ¿Para qué nos sirven los géneros discursivos? Se preguntarán. Desarrollar un género discursivo, o sea, realizarlo, ejecutarlo, nos lleva antes a realizar algunos pasos importantes.
que sí o sí debemos de realizar, solo que algunos no, tristemente no lo ven así. Ahorita les comento. Lo que pasa es que ahora existe la inteligencia artificial que no es mala, no, no es mala. Tampoco el arma no es mala, mal es el que lo usa, ¿no? Mal es el cuchillo sirve para cortar carnes, frutas, verduras, pelar cosas, en fin, malo es el que lo usa. Y lo mismo está pasando ahora con las inteligencias artificiales. Son excelentísimas, son buenísimas, los recomiendo, pero malo es el que lo usa. Y ahora se usa también la inteligencia artificial para desarrollar discursos académicos, eh, textos donde se investigue. Y la investigación, ¿en qué quedó entonces la investigación? ¿En qué quedó ese hambre de poder investigar cómo se realizan ciertos eventos, cómo se desarrollan, cómo se ven, en qué sirve, de qué sirve, en qué consiste, en qué quedó? ¿En qué quedó el conocimiento? Que es lo fundamental, que es lo fundamental. Yo tengo una pregunta entonces. Mm, la gran mayoría de aquí son de provincia, así que la pregunta va. ¿Ustedes conocen a ese ayacuchano que innovó con la producción de galletas antianemia? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado sobre eso? ¿Han leído esa noticia? ¿Han escuchado sobre él? ¿Alguna ha escuchado sobre él? O el otro muchacho, no sé de qué provincia es, que Profesor, inventó... buenas tardes. Sí, es de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Que estudié, Exactamente. sí, Bien, de la galleta de la anemia, sí. muy bien, exactamente. Y sobre este chico que innovó con la energía eléctrica, hace que las plantas produzcan energía eléctrica para prender focos, para usar energía eléctrica, perdón, ¿no? Para usar energía eléctrica, no solo prendiendo focos, pero sí usar energía eléctrica gracias a las plantas. ¿Conocen también a este muchacho? Viene de provincia, ¿no? ¿No les Sí, parece? profesor, pero no me acuerdo de qué provincia es. Pero si han escuchado, lo importante es que lo escuchen. Eso me parece muy importante. Ya dice mucho de ustedes. De verdad que si lo conocen, o sea, si saben de, ya dice mucho de ustedes. Y mira qué curioso, ¿no? ¿Por qué no son de Lima? Tengo esa pregunta para ustedes. ¿Por qué no son de Lima? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen, por qué no habrá uno de Lima? Porque juro que no habrá uno de Lima. Y si hubiera uno de Lima, tal vez sería un desarrollo de herramienta digital, pero no de temas más humanos, ¿no? Creo que es bajo la necesidad de cada pueblo. Muy bien, Cherry. Efectivamente, la necesidad, esa palabra clave, necesidad, es la que se usa para poder investigar. Una palabra tan simple, ¿cómo se puede usar en la investigación si hablamos de un discurso académico, para expresarlo en un discurso académico? Pues simple, porque es lo que necesitamos y que a su vez está relacionado, por ejemplo, ¿quieres nota? Ya, investiga, pues, ¿no? Hay que investigar. Pero estos chicos, ¿no? Que se pusieron a investigar, a ver este tema de las galletas, de la energía eléctrica con plantas, sí, pues necesitaban nota, pero ellos también necesitaban algo más, ¿no? Su vocación, su pasión, eh, fue combinada con su necesidad y hambre de investigación y los hizo no rendirse nunca. Y al final, ¿cómo queda esto de la galleta antianemia, de la energía eléctrica mediante plantas? Eso no queda al aire, chicas. Eso queda en un papel, tampoco queda en las noticias. Queda en un papel. Los discursos académicos son generados por documentos académicos o documentos también científicos. Y quieran o no, muchos se cierran con que científico es de la ciencia, solamente ciencia y relacionan a la ciencia con la química, con la física, con realizar inventos que nadie nunca hizo. Y eso no es científico solamente. Cuando uno habla de investigación científica, habla de la capacidad de demostrar o incluso de explicar o incluso decir,
¿saben qué? Esto está bueno, esto está malo. Eso ya es una investigación científica, porque estás aplicando los pasos del método científico. Es lo único válido. Investigues lo que investigues. Si es este objetivo, demostrar o comprobar o exponer, dar a luz un conocimiento, está bien. Cuando uno habla de un trabajo científico, habla de el desarrollo de la ciencia. Pero ciencia no solo es química ni física, ya lo habíamos comentado. Ya, Lisbeth tiene un problema por llegar tarde, creo, ¿no? Así que, bueno, ahí apóyenla y no sé. Entonces, cuando escuchen estos conceptos, chicas, porque ya si los jóvenes se acomplejan del- de otros alumnos que tengo que se acomplejan demasiado con este tipo de conceptos, pues ustedes no. Cuando alguien habla de científico, te habla de investigar, no es hallar la pólvora o descubrir algo que nadie nunca antes ha hecho. No. Y es más fácil de lo que creen. Investigar o generar un documento científico. Es más fácil de lo que creen. ¿Qué necesitas? Pues capacidades. Capacidad de investigación es la primera. Conocimiento. Al menos tener un conocimiento moderado de cómo funciona la vida. Es lo único. Ahora, detrás de todas estas investigaciones, se tienen que proyectar en textos, obviamente. No queda a boca, ¿no? Como los antiguos griegos. Ellos sí, todo su conocimiento se transmitía, como dicen, de generación en generación. Y algunos sí, que eran mucho más celosos con su investigación, lo plasmaban en escritos. Y esos escritos iban a parar a una famosa biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Y todo lo que investigaban estaba ahí. Entonces, ustedes también harían lo mismo, ¿no? Así que, pero de otra forma, ya estamos en tiempos actuales. Así que no se acomplejen cuando escuchen estas palabras de investigación científica y tesis y monografía que no es tan aterrador como se menciona. ¿Mm? Bien, ya sigamos, porque ¿qué textos usamos para estudiar también? Es buena. ¿Qué referencias bibliográficas, como se le llama técnicamente, necesitamos para conocer un tema más a fondo? ¿Libros? Sí, esa es una buena. Necesitamos libros para investigar. ¿Qué más necesitamos para investigar? Ya que estamos ahora en la actualidad, necesitamos el Internet, los navegadores, ¿no? Necesitamos ChatGPT, la inteligencia artificial, ahí me he quedado, ¿no? Pues sí la necesitamos, pero más se usa como un complemento, ¿de acuerdo? E incluso si ChatGPT te diera información, hay que desconfiar de esa información, ya que es una información dada por una inteligencia recién elaborada, ¿no? Apuntes de clase, exactamente el link, artículos académicos, resúmenes, revistas científicas, etcétera. ¿Y cuál es el más difícil de esos textos donde podemos estudiar? ¿Cuál es el más fácil? ¿No? Tenemos los apuntes de clase, los artículos, los libros. Lo más sencillo sería un artículo de clase, ¿no? Un apunte de clase, perdón. Un apunte de clase. Porque los apuntes de clase, por si acaso, son apuntes que nosotros hemos realizado en compañía de nuestro docente. Muchos subestiman los apuntes de clase. Piensan que es copiar todo lo que te dicta el profesor. Pues, qué idea tan cerrada de lo que es un apunte de clase. Y para refrescar un poco eso, déjenme explicarles lo que realmente es un apunte de clase. Muchos creen, un apunte de clase es lo que me dictó el profesor que yo copié en mi cuaderno y ya está, ese es un apunte de clase. No, eso no es un apunte de clase. Eso es un dictado. Se llama dictado. Un apunte de clase, chicas, viene de la mano
esto es un material elaborado tanto por el docente en conjunto con el alumno, para el alumno. Quiero decir, a ver, yo voy a exponer un tema, las células, y tú apuntas lo que entendiste. Muy bien. ¿Qué son las células? Tú apuntaste su concepto. Claro, apuntaste lo más importante de la clase. Por supuesto. Qué linda. Tú apuntaste lo que son las células, pero al final necesitamos una retroalimentación. Y ahí entra el complemento, que es el docente, a reforzar lo que tú ya has apuntado. Por ejemplo, ¿no? Le diría, levanta la mano, profesor, yo he apuntado que las células son estos organismos microscópicos, que solo se pueden ver con el microscopio, que tienen la función en el desarrollo del ser humano. Esos son, profesor, y el profesor es ahí donde cumple su labor de guía. Te dirá que sí, y también algo más tal vez que te hayas olvidado. Esa es la labor del docente cuando hablamos de apuntes de clase. Y ese es un apunte de clase. No es copiar lo que se te ha dictado. Definitivamente eso no es. Eso ya es el dictado. Y apunte de clase es un texto también de carácter académico, porque sirve de ayuda para obtener conocimiento y para investigar. Todo aquello que te sirva para investigar ya es un apunte académico. Pero también, ojo, todo aquello que te ayude a exponer todo lo que has investigado es un apunte académico. Vamos a ver los más específicos o lo que también se pueden elaborar para la obtención de títulos, para algún tipo de trabajo académico también, ¿por qué no? Pero no deja de ser un apunte, un trabajo académico, porque sirve para investigar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora sí, ya más en el fondo. ¿Qué son los géneros discursivos? Uy, acá dice que la reunión se terminará en 10 minutos. Caramba. Que así es mayormente, acá dice su reunión terminará en 10 minutos. Qué raro. Bueno, si es así, nos vamos a volver a conectar cuando se acabe la reunión, ¿de acuerdo? Qué raro se me hace. Bueno, Sí, profesor, así es en toda clase. Cuando hacemos, ahora últimamente el Zoom se cierra termina creo cierta hora y se cierra ya, igual tenemos que volver a adentrar. ya está bien, ahí está, ahí les aviso, ya, entonces, así quedamos. Bien, bien, bien. Ahora sí, veamos más a fondo lo que son los géneros discursivos. Son formas socialmente establecidas de usar el lenguaje en distintos contextos. Como siempre, yo considero, ya que también he estudiado el método científico, que es importante conocer de historia, porque de los géneros discursivos ha tenido su historia, chicas. No, no, la civilización humana no ha nacido con computadoras, ha nacido el ser humano, pero no la computadora, bueno, tampoco los antiguos instrumentos, llamémosle calculadora, más antiguos, llamémosle el ábaco, no ha nacido con el ser humano, ha sido el ser humano quien ha producido esas herramientas, entonces ha nacido solo el ser humano, así que es muy importante por eso estudiar siempre el origen de las cosas, de dónde proviene, creo que ya lo hablé en matemática también, ¿no? ¿De dónde provienen algunos términos matemáticos? ¿De dónde proviene la enseñanza de la matemática? ¿Por qué enseña matemática? Igual acá, género discursivo, las tesis que ahora vemos, las interesantes tesis que vemos en las universidades o en algún tipo de exposición científica, las monografías, los proyectos de investigación, ¿de dónde vienen? Pues no han nacido con el chasquido de un dedo. Bien originado desde la antigua Grecia. Eso ya al principio lo comenté. Inicialmente, los griegos, los eruditos griegos, ¿no? Esos sabios que nosotros vemos con túnica, ¿no? Salían a las calles a predicar, a enseñar también, si tenían el ánimo, sus conocimientos, a compartir sus conocimientos, lo que sea. Cómo preparar un bálsamo para cerrar una herida, por ejemplo,
Algunos usaban otros métodos, ¿ah? Increíblemente usaban el orín, ¿no? El orine, usaban el orine, y algunos lo siguen usando, ¿no? Tal vez hayan tenido eh, la forma, pero lo siguen usando. Y así muchas formas más, muchos conocimientos más. Y ese conocimiento se pasaba de generación en generación, ¿no? ¿Por qué mi papá, por ejemplo, se rociará orina en la herida, ¿no? Dirá, ¿no? Y como animalitos, porque esa gente no tenía ese hambre, ¿no? Algunos sí, claro que sí. Pero esa gente no, y decía, ¿por qué? Ah, porque sí, porque sí, porque sí. Y así pasaban años y años y años, hasta que alguien se anima, ¿no? Y dice, ¿por qué, ah? ¿Qué hace o por qué yo debo hacer esto? ¿Por qué yo debo rociarme orina en la herida? A ver, le voy a preguntar a alguien que sepa, y va, ¿no? Así funciona, así se adquiere y así se comparte y se difunde el conocimiento. Pero claro, no podemos estar siempre difundiendo un conocimiento eh, a boca, ¿no? A boca de todo. Se necesita almacenar de alguna manera el conocimiento y es por eso que se empiezan a producir los famosos textos en panfletos, ¿no? Y ya vemos en distintas culturas como la egipcia jeroglíficos, la sumeria en los tabloides, ¿no? Pero en fin, chicas, ya se dan cuenta que todo evoluciona. Ya no usamos tabloides de piedra, ahora usamos una hoja. Incluso ya no usamos hoja, ahora usamos PDF, el internet, el celular. Ya quedaron atrás los tiempos donde dibujamos una palomita en las paredes y esa era una forma de texto. No, ya no. Pero es importante conocer el origen de las cosas. A eso me refiero. Conocer el origen de las cosas te ayuda a reflexionar más sobre su importancia y así hace que te intereses más por eso. Ese es otro punto al que quiero llegar. Cómo generar eh, un buen texto discursivo o cómo investigar mejor, ¿no? Y eso es algo que siempre se pregunta a la gente. Pues si tú quieres investigar algo, te tiene que gustar o lo tienes que necesitar precisamente como estos chicos, estos, bueno, profesionales, ¿no? De los que hemos hablado, del chico que produce la galleta antianemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegas a producir algo que no sea ajeno a ti porque te gusta, porque lo necesitas, porque sin eso no podrías tú seguir, es algo que llamó mucho tu atención, porque si no existen alguno de esos tres puntos que mencioné, tu investigación no va a llenar tu conocimiento, va a ser uno más, ¿no? Va a ser, como dicen algunos, para pasar, para tener nota, y no está mal, bueno, si es tu objetivo y tienes otros por delante, bueno, normal, pero eso es a lo que voy, ¿no? ¿Quieres investigar realmente bien? Pues que te guste lo que estés haciendo, lo que quieras investigar. Si ustedes están acá es porque les gusta educar, así que sería mejor investigar cómo educar mejor a los niños, ya que la educación tiene esa característica de ser dinámica, ¿no? Cambiante. No siempre vamos a estar bailando, cantando los colores para los niños. Debe haber alguna mejor forma, ¿no creen? Mm, Bueno, eso es lo que nos lleva a poder investigar bien, por si acaso. Si no lo tienen, tal vez tu investigación sea buena, pero no va a llevar tanto, ¿no? No va a llevar tanto, solamente a cumplir, que si quieres no está mal tampoco. Bueno, aquí, ¿cómo se clasifican estos géneros discursivos? Ya los vimos, ¿no? Sin decirlos, pero los vimos. Cotidianos, académicos y profesionales. Nosotros siempre estamos en el nivel del género cotidiano, en la conversación, ¿no? Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te salió? En los mensajes. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto hoy día por mí, por favor, lo terminas, es así, hasta y ya. Cartas informales. Mira, acá puedes encontrar esto y te va a ayudar a esto, que el otro, y después haces esto. Listo. Género discurso, género cotidiano, el de la vida diaria. Por cierto, otro punto más, para poder desarrollar el último, el género profesional y laboral, tu género cotidiano debes desarrollarlo bien. O sea, tener una buena capacidad para comunicarte en el género cotidiano, para generar un discurso en el género cotidiano. ¿Quieres generar un discurso profesional?
El cotidiano debe ser con un buen léxico, deberías difundirlo o hablarlo de una forma tan natural y sin errores, fluida, para lograr un buen género profesional. Porque si no, vas a tener inconvenientes. No digo que no lo vas a lograr, pero vas a tener inconvenientes. Género académico, incluso aquí, ¿no? Para poder avanzar un buen género académico, el cotidiano debe estar ya bien establecido en nuestra mente, ¿no? Lo mismo, tener una buena capacidad de conversación. Para eso necesitamos leer el diccionario, analizar las palabras, dudar de ellas, crear oraciones con ellos, etc. El conocer muchas palabras, chicas, logra que tengas más capacidad de escribir porque conoces más palabras, harás un buen ensayo, un buen informe, mm, incluso hablarás bien. Eso de la timidez no existe. Me refiero a cuando uno no quiere hablar frente al público, solo puede ser por dos cosas, porque realmente estás enfermo de la cabeza o porque eres un ignorante, no por la timidez. Eso, si existiera, no, perdón, existe y es una enfermedad, pero no es una excusa para no poder exponer. Si expones es porque no sabes, simple, o estás enfermo, una de dos, escoge. ¿Mm? Pero eso de soy tímido, no, no sabes, así de simple. Pero para ello no has tenido una buena aplicación del género cotidiano en tus discursos. Así que ya nos podemos poner las pilas desde hoy a tener un buen discurso cotidiano. O sea, hablar mejor con los demás. Bueno, ya nos queda un minuto. Ser más específico, como dice Yolinda, ¿no? Bueno, nos conectamos nuevamente, ¿ya? Me queda un minuto y se va a cortar la clase. Profesor, una consulta, ¿vamos a volver a entrar al mismo enlace? Sí, claro, el mismo enlace. Justo como decía, ¿no? Eh, siempre es bueno, siempre es bueno conocer las cosas directas, ¿no? No, mm, ya no somos niños. Claro que a los niños siempre hay que comunicarnos con ellos de una forma, eh, diría con astucia, porque a veces es difícil decir palabras que eviten herirlos, ¿no? Pero con los adultos ya es más fácil, uno tiene que ser más directo. En lo personal sí me hubiese gustado que fueran, al momento de comunicarse conmigo, más explícitos, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, y ya. Pero con cordialidad, eso sí, siempre, ¿no? Siempre con cordialidad, la cordialidad por delante, tenga la edad que tenga, siempre la cordialidad. Bien, hemos dicho lo siguiente, un discurso es hablar, un discurso es hablar. Ahora, los niveles del habla van en aumento conforme, o sea, nosotros pasamos al siguiente nivel si conocemos, si tenemos conocimientos, si conocemos muchas cosas, ¿no? Si estamos inmiscuidos en muchos temas, pues va a ser más fácil. ¿Cómo se logra alcanzar incluso el género cotidiano? Pues, como dice la mayoría, ¿no? Tomando un diccionario. Y no necesitamos recordar qué significa exactamente, sino experimentar cada palabra. Necesitamos experimentar cada palabra. Tampoco todas del diccionario. No estamos en la obligación de recordar todas las palabras del diccionario, chicos. Las que más nos importan, las que ingresan en nuestro rubro, en el caso de la educación. Por ejemplo, todas ya deberían conocer lo que significa la palabra retroalimentar. Palabra obligatoria que debe conocer todo docente. El alumno no, el docente. Debe conocer y saber lo que realmente significa esa palabra, porque si no lo sabe, no es un docente. ¿El cobrador de combi lo debe saber? No, no. Él debe conocer otro tipo de palabras. No estoy siendo despectivo, simplemente realista, ¿no? Ahora, el docente debe conocer todas las palabras del diccionario tampoco. El presidente tampoco. El doctor tampoco. El abogado tampoco. El cobrador de combi tampoco. No es necesario. Solamente las que ayuden a su desarrollo académico, ¿no?
¿Conoceremos palabras que otros no? Sí, por supuesto. Si entre comillas podemos decir, nos tenemos que poner al nivel del otro en su capacidad de hablar, pues bueno, es para que se nos entienda. Por eso, no hay acá nadie de primaria, ¿no? Mayormente en primaria, el docente debe tener una capacidad de conversación muy básica, con palabras entendibles, o sea, no difíciles. Ya en secundaria sí, con palabras un poquito, ¿no? Eh, un poquito más técnicas. Y para los niños de inicial, pues mucho más todavía. El docente sí debe tener palabras realmente sencillísimas para los niños, ¿no? Como arriba, abajo, ese tipo me refiero. Pero sin dejar de lado su capacidad de generar buenos discursos, ¿no? Eh, Disculpe, buenas noches, profesor. Disculpe, no tenía cobertura, recién estoy entrando. Compañeras, buenas noches. Les pido disculpe. ya, ya. Bueno, chicos, no me ayudó su disculpa, pero está bien. No sé. Llegue nomás, llegue nomás. Yo prefiero que llegue que nada más. Pensé que querías aportar algo. Bueno, eh, importante esto, ¿no? La capacidad de conversar también nace de los valores. Tiene relación, aunque no lo parezca. Si nosotros tenemos la empatía, por ejemplo, eh, podemos hablar un poco más calmado, más con animosidad, ¿no? El empático siempre tiene esa capacidad de hablar en ese tono. Uno siente cuando alguien es empático también por su tono de hablar. Qué locura, ¿no? Pero es así, es practicar buenos valores hace que tu discurso llegue más a la persona que tú quieres, ¿no? Emitir el mensaje. Bueno, ese es el nivel cotidiano. Si tú logras pasar todo esto, conocer las palabras y para qué sirven, cuándo usarlas, cuál no, cuál sí, ya estamos hablando de un género académico cuando tienes la intención de poder investigar, revisar los libros, revisar los textos, siempre y cuando se haya escrito bien. Tú identificas, ¿no? Oigan, ¿cómo identificamos que un producto está bien? A ver, tú te compras qué sé yo, una avena. Pregunta, ¿cómo identificas que está bien? ¿Alguien me lo puede decir? Por la fecha de vencimiento. Muy bien, Ana. Muy bien, Ana. Por la fecha de vencimiento. O sea, lo podemos verificar. Ahora, si estamos frente a un libro, a un ensayo, un informe, o si estamos escuchando a alguien, ¿cómo sabemos que está bien? Que está mal. Puede estar mal. Hay cosas que yo digo que a veces pueden estar mal. No están, eh, tal vez no estén de acuerdo con algunas cosas que yo diga, y no está mal. O al contrario, está perfecto. Pero si no estás de acuerdo con algo, es porque tú tienes el fundamento y la capacidad de responder a por qué no estás de acuerdo. Dar tu argumento. ¿No? Oye, esto, uno más uno no es tres porque estamos hablando de agregar una unidad más a una unidad que ya tenemos, y eso es dos. Por eso no es tres. Listo, está correcto. Entonces, así como vemos en los productos la fecha de vencimiento, que están mal, cuando leamos un libro, no quiere decir necesariamente que sea la información correcta. Cuando vayamos al internet, no necesariamente quiere decir que sea la información correcta. Y aquí viene la pregunta que tal vez alguno me quiera hacer, me voy a adelantar. Profesor, pero ¿cómo sabemos que un libro está diciendo lo correcto? Esa es una buena pregunta. Y acaba la respuesta. El truquito se va, y eso todos los investigadores, los científicos, ahí sí están de acuerdo. Antes eran tres, ahora son cinco. Ahora, ¿quieres saber si un libro está correcto o no? O al menos se acerca a la verdad. Pues debes ver, antes decían, tres libros como mínimo para saber si coinciden, entonces está bien.
Si un libro dice que el cielo es azul y otro libro dice que el cielo es azul y otro libro dice que el cielo es azul, pues el cielo es azul. Bueno, ahora actualmente dicen cinco, ponen cinco fuentes. Debes tener cinco fuentes de las cuales digan casi lo mismo o coincidan en esa idea. Si lo hace, tu investigación está correcta, ¿no? Lo que tú piensas que está bien, está bien. Igual pasa con el Internet. Muchos cometen el error de ver en Wikipedia cualquier tema, ¿no? La célula Wikipedia, la historia del Perú Wikipedia, matemática Wikipedia. Pero chicos, creo que ya dije que siempre es importante conocer el origen de las cosas. ¿Saben qué es Wikipedia? Wikipedia es una web que permite que un usuario con paga agregue información. Y a veces puede agregar información errada o información de un periódico o información de un libro, pues mal escrito o lo puede entender mal. Eso es Wikipedia. Así que cuando vean Wikipedia, no confíen que sea una buena información. ¿Será de ayuda? Sí, tal vez sí, tal vez sí. Porque si averiguamos, por ejemplo, la palabra taxonomía, ¿qué es taxonomía? ¿Es del taxi? A ver, voy a ver Wikipedia. Vas a Wikipedia y te dice que taxonomía tiene que ver con las células, no, no con las células, perdón, con la evolución de las especies y sus clasificaciones. Ah, ya, eso es taxonomía. Pero no te confíes de lo que dice Wikipedia. Es un pie de ayuda para que tú sigas investigando. Taxonomía tiene que ver con la clasificación de las especies. Ya, a ver, ¿quién es el famoso que escribió sobre la clasificación de las especies? Charles Darwin. Ya, voy a ver su libro. Ahí tienes que confiar, pues. No en Wikipedia. Wikipedia es un pie nada más, ¿no? Un ala de apoyo, una pluma de las alas. Pero no debería ser, y ya lo digo, siempre lo digo, no debería ser una fuente principal de referencia. No debería. Incluso si te sales de Wikipedia e investigas, tienen que haber mínimo, ya lo dije, cinco fuentes de investigación, cinco libros, cinco páginas web, cinco ensayos, cinco informes, cinco videos de YouTube, si también lo estamos hablando así, cinco videos de YouTube, etcétera. Pero cinco, porque tiene que coincidir. Número uno, ¿encuentras coincidencia? Número dos, el ver cinco veces lo mismo te hace entenderlo. Pues sí, en algunas ocasiones sí. Te hace entender mejor la idea. Verla cinco veces por igual. Perdón, cinco veces a cada rato, ¿no? Cinco veces, cinco veces. Ya asimilaste un poco la idea, ¿no? Estamos en edad para eso. Y listo. Vas a generar un buen discurso académico, o sea, un documento escrito de acuerdo a lo que has investigado. Eso es un género académico del discurso. Y lo encontramos en ensayos, en informes, las típicas tareas que nos dejan, ¿no? Las infografías, por ejemplo, a la hora de exponer. ¿No? Ahora, un partamos porque si tú logras dominar una vez más, ¿no? Si dominas el género cotidiano, en el académico te vas a pasear. Si dominas el género académico, en el profesional te vas a pasear. Así funciona. Ahora, si tú no sabes hablar nada, si eh, te sueles confundir, si te da flojera investigar, no vayas al profesional porque no lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer muy mal. Tienes que haber pasado antes por el cotidiano, el académico, y recién generar un buen discurso profesional. ¿Cómo creen si no que algunos generan grandes discursos que convencen sobre educación? Porque ellos han vivido en carne propia cómo funciona el sistema educativo acá del país. Es un sistema educativo muy, pero incluso de copia deplorable, ¿no? No está mal copiar. Incluso es otro consejo de investigar. Ya di varios consejos de investigar, ¿ah? En primer lugar, conocer más y más palabras relacionadas a lo que te gusta, ¿no? Desempeñarte profesionalmente. Número dos, cinco fuentes como mínimo de investigación. Que te guste investigar, que te guste investigar, ¿no? O sea, que te guste lo que estás investigando, perdón. Estás investigando sobre cocina, es porque te gusta cocinar. Si no te gusta, no lo hagas, lo vas a hacer mal. Y así, y así, y así. Y otro, género profesional. Otro consejo, ¿no? ¿Cómo?
pues, ¿cómo generar una buena investigación profesional para elaborar un buen informe técnico, por ejemplo, ¿no? Pues estar sumergido ahí. ¿Quiere generar, a ver, un informe sobre la drogadicción? Pues tiene que estar en ese mundo o compartir con gente de ese mundo alguna experiencia que puedas ver, ¿no? Estar ahí, mejor dicho, no me refiero a drogarte, ¿no? Sino estar ahí, a ver, ¿quieres compartir algo sobre el maltrato infantil? Tienes que estar ahí, en esas redadas que hacen la policía. ¿Quieres compartir un informe sobre educación? Tienes que estar ahí y van a estar ahí, ¿no? Ser docente, eh, desempeñarte en un aula, conversar con los alumnos, saber qué les pasa, sus necesidades. Y vas a investigar bien. Ese es otro gran consejo, ¿no? Entrar en ese contexto. Porque si no lo haces, tal vez el texto profesional que quieras elaborar sea superficial. No digo que no pueda, o que sea imposible, pero será superficial. No será tan elaborado como otro. Superficial nada más, para cumplir y se acabó. Entonces son grandes consejos que nos ayudan mucho en el proceso de investigación a generar un buen artículo profesional, un buen documento académico, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos tocado todos estos tipos de discursos, y muy rápido, por cierto. Ahora, hay partes que nos ayudan a generar un buen discurso y es en reflexionar lo que estamos haciendo, siempre dudar. O sea, no decir que está mal, sino ¿por qué? A ver, ¿por qué dices que debemos retroalimentar el conocimiento ya impartido? Si ya lo impartí, a ver, ¿por qué? Ah, por esto y lo otro. Investigar el por qué también es parte de un género discursivo académico. Sistematizar experiencias. Eso ya, también justo lo mencioné hace poco, ¿no? Estar ahí, siempre dije, ¿no? Estar ahí, a eso se refiere con experiencias. Vivirla, tener experiencias. Eso te va a ayudar a ordenar mejor las ideas, sistematizar. E incluso a identificar patrones, que es algo muy interesante. Si uno como docente logra identificar los patrones que existen en el momento de enseñar en ese proceso, créeme que vas a generar un buen proyecto de investigación, sea cual sea. Ahora, comunicar las ideas de forma organizada ya forma parte de cómo escribir, ¿no? De cómo tú todo lo que ya tienes en la cabeza lo logras plasmar. Eso. Evaluar conocimientos y construir pensamiento crítico. Esto es interesante porque es algo en lo que muchos, no es que fallan, sino que se olvidan. A ver, terminamos de elaborar nuestro material, nuestro documento académico. Hablo yo de monografía, informe, infografía, tesis, lo que sea, pero lo terminamos. Pues si queda ahí la cosa, si termina así tu investigación, no estaría mal terminar pensando, ¿lo habré hecho bien? ¿Me ha faltado algo? ¿Debí agregar algo más? A ver, voy a volver a leer y ahí está. El hecho de terminar no implica que ya guardes todo y listo, sino saber, tal vez te falte algo más, tal vez puedas descubrir algo en algún error que hayas cometido y eso pasa mucho con el campo científico, ¿no? En el desarrollo de la ciencia han habido grandes descubrimientos a partir de errores, inclusive. Algo muy interesante. Este caso de, del descubrimiento de seres microscópicos, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Que porque dejó una placa Petri ahí en la basura de su escritorio y pudo ver que se generó una especie de viscosidad, ¿no? De moho, y lo vio en su microscopio y descubrió seres, ¿no? Que existen vida ahí, ¿no?
Interesante. Vida a partir de la descomposición, por un error. Si no, no lo haría. Y sí, de verdad esto es interesante porque hasta en la vida diaria, hasta en lo cotidiano, descubrimos con el error algunas cosas, ¿no? Qué interesante. Esto me ha pasado muchas veces. Yo siempre hablo de comida, pues porque me gusta cocinar, por si no. O hasta en dictar clases veo esos errores típicos. Ahí también podría mencionar muchas cosas que he descubierto gracias a errores que he cometido, por ejemplo, ¿no? Y es este el que veo de la retroalimentación. Lo he visto, es el error que he cometido de siempre terminar la clase y nunca hacer un pequeño resumen, por ejemplo. Y son errores que uno descubre al final cuando existen algunos instrumentos de evaluación por delante. Evaluamos el conocimiento, ¿no? Muy bien. Ah, ya. El primer informe académico es o consiste en escribir, describir y analizar una experiencia. Estamos hablando de conceptos ahora, ¿no? Describir y analizar una experiencia. Por ejemplo, una visita a una institución educativa o una clase de práctica. Entonces tendríamos nosotros que plasmar en ese texto o mencionar cómo se ve esa institución o si queríamos realizar alguna actividad ahí, qué es lo que queríamos realizar, por qué lo queremos realizar. Ser muy detallista con cada parte que debamos escribir, siempre y cuando tenga relación con lo que queremos nosotros compartir. No me vas a escribir, por ejemplo, cuando visitas una institución educativa, había una mariposa en la flor. No, pues, habían flores, que da a entender que los niños producían en un huerto. Eso sí podrías decir. Pero había una mariposa en las flores. Ya sería caer un poco ya en ese tipo de textos narrativos, ¿no? Narrativos. Un texto que describe, pero no necesariamente sirva de ayuda. Simplemente describe lo que está pasando con el medio en el que uno se encuentra, pero aquí no sirve eso, no sirve de nada. Simplemente describir y analizar la experiencia, pero siempre todo relacionado a lo que en nuestro rubro, ¿no? En lo que estamos nosotros metidos. Si hablamos de educación, ahí sería, ¿no? Claro, cómo están las aulas, tal vez una mala infraestructura. Estoy hablando del ejemplo, ¿no? Visita a una institución educativa. Ahora, si hablamos de una clase de práctica, podríamos hablar de que si el docente cumplió con los momentos de la clase, si retroalimentó, si compartió material, si realizó una evaluación, si sus alumnos preguntaron, si al final todos sus alumnos saben del tema, porque debe haber un instrumento, una evaluación que lo determine. ¿Eh? Entonces todo eso se puede describir. Hay que tener el criterio para decir, voy a describir esto y lo otro, ¿no? Y no, por ejemplo, había un niño que estornudó, y eso a quién le importa, no forma parte del informe académico. A eso me refiero. Y hay gente que lo hace, hay investigadores que lo hacen. Es un error y no se debe caer en él. ¿Qué estructura tiene el informe académico? Como la mayoría que vamos a ver, un título. Todos tienen un título. Ahora, parte de tener una introducción, desarrollo y conclusiones, tal vez sea la típica estructura de un texto académico. Pasaré a explicar lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, porque esto es muy importante. Muchos piensan que la introducción nos sirve, como dicen, ¿no? Como relleno para escribir nada más palabras de inicio, pero no es así. Actualmente no se logra evaluar mucho cómo escribe el investigador una introducción, pero sí es importante escribirla bien.
¿A qué me refiero? Que los lectores lo primero que van a ver es la introducción. Bueno, aparte del título, que debe ser un poco llamativo, pero y específico, claro. Partir de lo general a lo particular. Eso siempre les van a decir en investigación. Partir de lo general a lo particular. El título debe contener eso. Ahora, la introducción, ¿qué debe contener la introducción? ¿Llamar la atención de alguien? Bueno, en parte, pero también debe contener el tema del que ya estás hablando. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás hablando? ¿Por qué forma parte de tu discurso o en tu documento? ¿Por qué lo vas a escribir? Al momento de hablar, también damos una introducción, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y esto es cierto, ¿ya? Cuando se enseña en secundaria, eso es algo que a mí me han enseñado, no se le dice a los alumnos, hoy día vamos a aprender fracciones. No, eso nunca se hace en secundaria, ni en primaria. A diferencia de acá, ¿no? Bueno, esta es otra cosa. No, no podemos desarrollar algo que ya está desarrollado. Y no podemos intentar desarrollarlo porque se debió desarrollar. No da para eso. Porque si diera, nos demoraríamos y la clase no tendría fin. Por eso, en los institutos y universidades no se hace eso. ¿A qué me refiero? Debe haber un discurso de preámbulo, una introducción. Es un preámbulo. No dices de frente, hoy día van a aprender fracciones. No. ¿Qué dirías en su lugar entonces? Si queremos enfocarnos en las fracciones, sin mencionarlas. Pues hablar de las reparticiones, ¿no? Porque de eso se tratan las fracciones. Hablar de reparticiones, hablar de distribución, pues, generar un discurso en base a ello, un preámbulo, el antes de, sin hablar de, ¿no? Esa es la introducción. Y al final de la introducción, pues sí, hay que colocar los resultados, ¿no? De por qué estamos haciendo eso. Eso va en la introducción, un preámbulo. Esa es la característica de la introducción. Hacer un un prediscurso, un discurso de lo que se avecina, pero sin decir exactamente qué es. Hablamos de clases, y si vemos libros, pues no pasa así, ¿no? Ya se dice de frente lo que es desarrollo. El siguiente, desarrollo. Ya en el desarrollo sí. En el desarrollo va el cuerpo del texto. ¿Qué estamos haciendo? Lo vamos a explayar aquí en el desarrollo. Por eso el desarrollo sí es una de las partes que tiene más hojas, tal vez, si lo queremos ver de ese modo, o en la que uno se toma mucho tiempo para poder realizar su discurso. Es el que toma más trabajo. Es el más pesado, el peso pesado, si lo queremos mencionar así. La introducción, pues, vale poco, ¿no? Tiene poco espacio, es muy rápido, pero es importante saber desarrollarlo. El desarrollo, por otro lado, no. En el desarrollo se tiene que dar paso a paso, se tiene que hablar de todo lo que tienes que hablar, no dejar atrás nada, porque todo lo que tú tengas en tu desarrollo es prácticamente todo lo que tú sabes o lo que quieres decir. Si hay algo que no está en el desarrollo es porque no lo has querido decir y sientes la necesidad, porque ya eres investigador, de no decirlo. No se trata de que voy a poner lo que quiera o no, no se trata de eso. Ejemplo, a ver, vamos a hablar de Perú. Ya, oye, si tú vas a hablar solo de Perú, está siendo muy general, ¿ah? Ya, entonces en tu desarrollo tiene que ir todo acerca de Perú, no te pases. Si tu título es ese, tiene que ir todo. Desde la gastronomía, cultura, historia, actualidad, deporte, todo, todo, todo. Y por eso el título tiene que ser más específico cuando vamos a investigar. Todo depende de tu título, ¿te das cuenta? Entonces, si tú pones como título la gastronomía peruana, incluso ahí estamos siendo un poquito genéricos, ¿ah? Ya, pero tu desarrollo va a ir de la mano. Tu desarrollo va a ser un poco más prolongado, pero tienes que hablar de todo acerca de la gastronomía peruana, sus orígenes,
de cada región. Eso es muy extenso, ¿ah? A ver, cambiemos el título un poco. Gastronomía peruana del virreinato. Ah, excelente. El virreinato ocupó una cierta región del país, pero comandaba algunas, ¿ah? Ya del virreinato de Lima, listo. Un título un poco más específico. Gastronomía peruana de la época del virreinato de Lima. Listo. Está siendo más específico todavía, más particular. Por lo tanto, tu desarrollo no va a ser pequeño, pero sí va a lograr acaparar todo lo que has mencionado en tu título. Ven ahora que el título es importante. El título no se trata de poner lo que tú quieras, ¿ah? Así que es de vital importancia desarrollar un correcto título para que en el cuerpo del texto o de nuestra investigación nos permita poner todo de lo que queremos hablar ahí gracias al título. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué se pone en el desarrollo? Pues la explicación, la descripción, el proceso, los resultados, qué es lo que queremos transmitir, cómo lo logramos transmitir, o sea, todo. Por eso es el cuerpo del texto, parte vital de nuestra investigación, de nuestro informe, cualquier documento que hagas, ¿no? Cualquier tarea que te dejen una monografía, ahí está. Conclusiones. Esto es importante porque las conclusiones, y no está aquí entre paréntesis, es el punto de reflexión, pero también es el punto de retroalimentación. Son las dos partes importantes que deben ir en una conclusión. ¿Qué hago en mi conclusión? Yo no sé qué hacer. Ah, bueno, pues si tu tema tiene reflexión, ponlo adelante, pero todo tema siempre tiene retroalimentación, ¿ya? Retroalimentación, o sea, un pequeño resumen de todo aquello que debimos aprender a leer el desarrollo o lo que no pudimos interpretar, complementarlo aquí tal vez. Por eso justo es importante aquí ves el último punto, evaluar conocimientos y construir pensamiento crítico. El desarrollo puede ser que no logre eso tal vez en algún u otro lector. La conclusión sirve precisamente para que el despistado, al que se le haya olvidado algo en el desarrollo de captar, lo pueda captar. ¿Qué quisiste decir en la... Eso lo pones en la conclusión. A modo de reflexión, a modo de retroalimentación, pero ya tú escoges qué palabras usar. Por eso es bueno conocer más palabras. Es bueno conocer más palabras, repito, ¿no? Es importante. ¿Cómo logras manifestar el conocimiento de palabras? Pues ya vamos a practicar con eso. Ya vamos a practicar con eso porque es parte interesante. Referencias. Bueno, todo informe académico tiene fuentes. ¿De dónde has conseguido esa información? Esa es fuente. ¿De dónde la has conseguido? Y ya dije, como mínimo cinco para lograr un informe eficaz o tener un conocimiento, digamos, lineal, ¿no? Lineal. Saber que lo que estás pensando o conociendo está correcto. Esas son las referencias, ¿no? Las fuentes, de dónde lo has obtenido, de dónde hemos sacado la información. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Informe de práctica, muy parecido a una bitácora, ¿no? Visita al aula de 3 años. Se describe la dinámica del aula, los materiales y se reflexiona sobre las interacciones. ¿Mm? Es un informe que se está escribiendo, ¿no? Por eso. Aunque la palabra informe académico suena a algo muy trabajado o elaborado, no se dejen llevar solo por el nombre. Es el objetivo o lo que quiere lograrse, lo que hace que sea un informe académico. Informar, nada más. Informar lo que está sucediendo, describir los resultados y también describir todo el proceso que llevó al resultado. Eso es un informe académico. En el trabajo del docente, un informe académico viene ya a través del cuaderno de ocurrencias, ¿no? De los colegios, si lo queremos ver ya más en nuestro campo.
¿Qué ha pasado hoy día en el aula? Lo tienes que poner en el cuaderno de incidencias. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Quiénes fueron los que hicieron lo que hicieron? Y no solo eso, ¿no? Hoy día, a ver, hicieron eh, una presentación por el Día del Maestro, ya. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Quiénes participaron? Informe. Académicos, sí, sí, sí. Académicos, está escribiendo lo que se está haciendo. Mediante un discurso, mediante un texto también. A ver, ¿para qué lo estás haciendo? Para fomentar, ¿no? La unión de profesores y alumnos. Tiene lógica, ¿no? Entonces, es un informe académico a fin de cuentas, ¿ya? El hecho de que tenga ese título no lo hace aterrador o difícil. De verdad que no. Ensayo académico. Ya este sí es un poquito más elaborado y no va como un informe académico, ¿no? El ejemplo que hemos dejado al final. El ensayo académico sí es muy elaborado porque se tiene que aplicar el método científico y como sabrán, chicas, el método científico tiene partes, tiene pasos y cada paso incluso tiene una explicación detrás. Bueno, ahora, si tú logras entender ese método científico y asimilarlo a tu investigación, ya podrás desarrollar su estructura. La introducción es lo mismo también, solo que la introducción aquí aumentale algo más y es explicar tu objetivo. ¿Para qué quieres presentar esto, este conocimiento? ¿O para qué lo quieres desarrollar? ¿Para qué lo quieres describir? ¿Para qué? ¿De dónde nace esta motivación? Esa es la introducción también. En el desarrollo podemos agregar citas porque estamos hablando ya de un documento en específico que es el ensayo. Sí, en el ensayo van citas, chicas, van citas. Las citas, ya. Las citas no es ese, ¿no? Donde sales con otra persona, disfrutar el día. No, no. La cita aquí es mencionar a un autor en, en algún párrafo que hayas realizado. Eso es la cita. ¿Y para qué sirve la cita? Pues para no caer en el plagio, precisamente. Para no atribuirse un trabajo que no es tuyo. Por ejemplo, estamos investigando sobre el desarrollo la importancia del juego libre en el desarrollo infantil. Y tú leíste un libro bien bonito de Piaget o Montessori. Y tú quieres copiar algo que dijo Piaget en su libro, perdón, ya estoy acostumbrado. Algo que escribió Piaget en su libro, lo quieres poner en el tuyo, en tu ensayo académico. Lo puedes hacer, pero no te lo puedes atribuir. Y para eso existe la cita, para poner, ¿sabe qué? Esto yo lo obtuve de Piaget. Eso es una cita. En teoría, ¿no? Estoy hablando en teoría. Ahora, en estructura ya es un poquito más elaborado. Y lo van a llevar, claro que sí. Pero es así, esas son las citas. Exponer al autor del cual has tomado esa información. En algunos casos la tienes que copiar, así tal cual como está, o en otros casos lo tendrás que parafrasear. Ya, esa es una situación a la que llegarán más adelante. Parafraseo es muy interesante. Esa es una cita entonces. Eso va en el desarrollo. La conclusión. Y una vez más, entramos en la reflexión, retroalimentación. La conclusión se genera para dar refuerzo también. Se agrega eso adicional, un refuerzo de lo que querías tú comunicar, tu tesis, lo que quieres demostrar. Si hablamos de la importancia del juego libre en el desarrollo infantil, como está en el ejemplo, querremos decir entonces, en la conclusión, por esto es importante que el niño tenga un juego libre en su desarrollo para, y ahí explicas lo que has entendido de toda tu investigación. Esa sería
La conclusión en el ensayo académico. Y acá le agregamos algo más como la bibliografía. A ver, chicas, me está quedando un minuto para la reunión y nos faltan 20 minutos para terminar. Ya entren nuevamente para la última parte. Entren nuevamente con el mismo link ya que se compartió al grupo de WhatsApp. Ah, ya, a ver, de tanto que estoy acá, pues, hablando, eh, quiero, son 45, ¿no, chicas? Ya, quiero que me escriban todas, ¿ah? Y esto se va a guardar, por cierto. ¿Qué pensamiento destacan de la clase? De todo lo que dije, ¿qué es lo que destacan más? ¿Qué ha, pues, tocado más en ustedes, ¿no? En su mente. Pero escríbanlo en el chat. Escríbanlo en el chat. Me gustaría leerlas porque son pocas, ¿eh? Las puedo leer a todas. Retroalimentemos un poco, a ver, ¿qué es lo que entendieron mejor o en qué tienen alguna duda, ¿no? No entendí esto, ¿a qué se quiere referir, tal vez? Y lo podemos aclarar. También podría aceptar estos comentarios. O, no sé, también podría ser, me gustó lo que dijo sobre esto y también lo reforzamos más. O no me parece que haya dicho esto. O agregar algo más interesante también a la historia. O a algún hecho histórico que hayan conocido relacionado a lo que dije en alguna ocasión. ¿Qué? A ver, les dejo 2 minutos más para que me puedan escribir eso. Ya, a ver, o los voy leyendo ya que ahí irán escribiendo más. Me gustó mucho cuando dijiste que hiciéramos un resumen y repasar también. Es lo ideal, en verdad. Y, y no muchos lo hacen. Deberían para poder entender mejor los temas. Me parece importante saber escoger los temas narrativos y procurar que sean de amplio interés para otras personas. Eso es importante y me faltó explicar esto, Flor. ¿Cómo desarrollar interés por la lectura? Pues un consejo sería no leer lo más complejo al principio, ¿no? Uno piensa que es así, pero no. El consejo sería, por ejemplo, no te gusta leer, ya se entiende, pero tienes que leer. A ver, no te gusta leer, pues hay que leer publicidad de la calle, las avenidas. ¿No te gusta leer? Empieza por ahí. Dice, ay, qué flojera leer, ya no hay problema. Empieza a leer la publicidad de la calle, empieza a leer los volantes que nos reparten, las publicidades que aparecen ahí pegadas. Empieza por ahí. Date 2 meses. Luego, porque no te quedes ahí, luego empieza ahora ya no a leer eso. O sea, lo vas a leer en tu tiempo libre cuando esté pasando. Y lo haces. Pero luego tienes que leer ya
eh, pues documentos mucho más extensos, no elaborados, sino extensos. Un volante, por ejemplo, o los folletos que reparten los testigos de Jehová tal vez, cualquier folleto, la verdad, de cualquier tema, no importa, pero un poquito más largo, y lo lees. Los manuales, lee los manuales, y así igual, 2 meses, 2 meses. Ahora, pasa ya ese tiempo y ya empieza a leer ya libros que te enseñan. Y no estamos pidiendo un libro complejo, ¿ah? Puedes empezar leyendo fábulas, son interesantes. Puedes empezar leyendo la Biblia, que no tienes que ser ateo, religioso ni nada de nada. Es un texto que yo siempre recomiendo. Seas ateo o no, tienes que leer la Biblia. Es muy interesante. O cualquier texto que te enseñe algo. Léelo, léelo. No tienes que leer algo complejo. Igual, 2 meses, 2 meses. Lleva tu control. Siempre es bueno llevar un control. Luego de que termines, ya habrán pasado 6 meses, ya empieza a leer libros un poquito más largos, pero que te gusten. Para eso ya tú sabes que te gusta, gracias a que has leído todo lo anterior. Empieza a leer, empieza a leer. A ver, ¿qué series te gustan de la televisión? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el drama? Pues cómprate libros relacionados a ello y léelos. Y al final ya puedes leer cualquier texto académico. Pero trata de averiguar textos académicos relacionados a lo que te gusta primero y luego ya los vas a leer los otros más difíciles. Y 2 meses allí, 2 meses, 2 meses. Así desarrollas interés al menos por la lectura. ¿Mm? A ver, me pareció interesante sobre las 3 formas de investigación. Y sí, y es cierto. Son pasos que uno no puede saltarse. Tiene que llegar a una antes de la otra. Para mí la clase está muy interesante y muy bonito como explica. Gracias, Adela. Me gusta más el tema géneros discursivos. Ah, un discurso. Pues hay que practicar más palabras para poder dar buenos discursos también. Me gustó que digo que debemos repasar siempre las clases cuando termina para que uno aprenda más. Sí, en su momento que tengamos tiempo libre, hay que aprovechar. Buenas noches. Lo que me llamó la atención fue cuando vamos a hablar o dar un discurso sobre un tema, debemos enfocarnos y saber más sobre el tema que vamos a tratar. Y el truco, Mareli, es que te guste en primer lugar, ¿no? Que te guste porque por algo están escogiendo la carrera, ¿no? Que te guste. Si es así, cualquier tema relacionado vas a dar un excelente discurso. Diversas formas de investigación, lo más importante. Y las fuentes. 5 como mínimo, ¿ah? Si las 5 dicen lo mismo, ya estás bien. Estás por buen camino en la investigación. Muy interesante las clases y entendible. Gracias, Ruth. Me gustó el tema que habló de la investigación, así tener una idea de nuestra investigación del tema. Claro. Son muy útiles para saber dar un discurso, un ensayo o un debate. Sí, porque, por ejemplo, pasa esta anécdota pintoresca, ¿no? De, por ejemplo, eh, me engaña mi pareja, ¿ya qué hago? Veo en sus redes sociales. A ver, y si tienes la forma de ver cómo lo logras investigar, ¿ah? Tienes tu paso a paso, tu estrategia, y logras terminar de investigar. Pero es porque te interesa, bueno. Todo nace de ahí, ¿ah? Todo nace de ahí. Me encanta que nosotros tenemos nuestros términos como docente y saber más de la investigación. Sí, claro, entre colegas se puede hablar de cierta forma como entre alumnos y hay que saber distinguir eso, ¿no? A veces se me escapa también cuando salgo a la calle hablar en diminutivo, ¿no? Voy a la tienda, páseme esa botellita, por favor, de ahí. Y bueno, lo olvido a veces, ¿no? Cuando debo decir, ¿no? Pásame esa botella, por favor. Y me pasa. Piensan que soy extraño, soy raro, pero me pasa, ¿no? Ya saben, pues la gente que tiene ese pensamiento, ese prejuicio, ¿no? Cuando alguien habla en diminutivo, piensan que es, ¿no? Que es raro, ¿no?
Pero bueno, de mi parte a mí se me pega porque cuando hablo con los alumnos, tengo que hablar así, no puedo hablar de otra forma, ¿no? Y es un poco difícil también diferenciarlo. Y entre colegas nos hablamos así, ¿ah? Es interesante escuchar colegas que dicen, varones que también dicen, ¿no? Profesor, hágame el favorcito, por favor, páseme ese tacita. Y se nos sale, ¿no? Qué loco. Me gustó demasiado el tema y entendible. Muy bien, gracias. Incluso me gustó el tema de informe académico, de escribir, analizar. Con la experiencia, por ejemplo, una visita a una institución en clase. Me parece muy importante que al momento de revisar un tema es importante leerlo nuevamente para ver nuestros errores y mejorar el tema que estamos desarrollando. Y exactamente me ha pasado. Eh, me ha pasado. Incluso al dictar clases nuevas para los que uno está preparado, a veces nos olvidamos algo. Y, y al recordar tu clase dices, uy, me olvidé esto, ya en la otra lo digo y mejor. Y pasa, y lo hice mejor. Interesante. A mí me gustó practicar los temas narrativos para saber más la lectura. Pues sí, ya eso lo mencioné, está bien. Todo es por partes, ¿no? No podemos dominar algo de frente. Tuvo que haber antes escalones y escalones para hacerlo bien. Me pareció importante saber qué palabras como docente debería saber cómo retroalimentar. Me quedé con la curiosidad y busqué su significado. Excelente, Jocelyn, tener ese sentido de curiosidad. Y hay más palabras todavía, ¿ah? Más palabras que usa el docente. Retroalimentar es la, una de las más usadas. Me pareció muy importante lo que dijo sobre tener ganas de no quedarse con lo que entendemos solamente, sino que investigar y profundizar en lo que más nos gusta. Pues sí, hay más términos en los temas que nos gustan que hasta desconocemos. Por eso hay que investigar. Profesor, ¿está bien el género discursivo académico? Pues se tiene que lograr antes saber muchas cosas para dominar un discurso académico, para elaborar uno, ¿no? Y ya les digo que sí es un poco estresante poder estar averiguando, pero ayuda al desarrollo del cerebro. Me pareció interesante sobre las tres formas de investigación. Y también me llamó la atención del tema, fue que cuando vamos a hablar o dar un discurso sobre un tema, debemos enfocarnos y saber más sobre el tema que vamos a tratar. Y hay muchas técnicas que usan y son interesantes. Una de ellas es el del espejo, técnica del espejo. Tú ya tienes tu tema expuesto, pero hace falta hablarlo con alguien más. ¿Y qué más, qué mejor que contigo mismo, que te transmite seguridad? Pues ve al espejo, empieza a hablar y vas a ver cómo todo va a fluir. Y otra cosa, ya que me están hablando de estos puntos y a veces me olvido de decir algo, pues otro consejo. ¿Quieres saber si has dominado algo? Pues creo que esto ya lo saben algunos. Enséñale a alguien más. Ahora, ¿a quién? Es una buena pregunta, ¿no? Profesor, mi papá me da miedo, no le quiero hablar. Está bien, no te estás obligando a que sea con tu papá. Lo recomendable sería a un menor de edad, ¿no? Tienes un primito por ahí y le quieres enseñar lo que significa retroalimentar, enséñale. Porque con las personas que son menores que nosotros, o identificamos que es de algún aspecto menores que nosotros, pues nos desarrollamos, nos desenvolvemos mejor. ¿M? Es una buena estrategia de exposición. Al espejo y conversarlo con alguien y enseñarle a alguien que no sepa del tema, ¿no? O también hablar con alguien que sabe para debatir. Muy interesante. Me parece muy importante repasar, conocer nuevas palabras para poder mejorar nuestro léxico y tener mayor facilidad de expresarnos, siempre y cuando sean palabras que correspondan a tu rubro, ¿no? A tu carrera. Si no, pues están de más. Pero no está mal tampoco, ¿ah? Maestro, buenas noches. Me pareció muy importante hablar sobre la retroalimentación y sobre la lectura, que es justo lo que estamos haciendo ahora, ya para terminar, retroalimentando. Y mira qué interesante, porque retroalimentando hemos agregado un poco de conocimiento más que tal vez nos habíamos olvidado. Bueno, yo me había olvidado de la importancia de retroalimentar. Me pareció importante cuando mencionaste acerca de la investigación que mucho no lo practicamos. No, o sea, sí lo practicamos en una investigación cotidiana,
pero no las demás, ¿no? La académica, la profesional. Eso nos falta, ¿no? Subir ese escalón nos falta todavía. Pero con libros, leyendo cinco a más, ya hemos dicho, ¿no? Y que digan lo mismo, ya lo podemos dominar. Me gustó el tema del informe académico, el ensayo académico, fue muy claro. Ujú. Tiene sus partes más específicas todavía. Ya estamos hablando de la normativa APA, el Turnitin, que ya son cosas que ya más adelante verán. La clase está muy interesante ya que debemos saber que no solo debemos copiar una información, sino también debemos aprender a citar a los autores porque podemos tener problemas. Sería como plagio. Exactamente, aunque no lo vamos a hacer hoy día, pero sí lo harán en adelante. Buenas noches, la investigación es algo amplio, pero tiene que interesarte y con la maestra, con la manera que aplicó el profesor, se hace más fácil y gracias, Seida. Profesor, el tema del ensayo está interesante porque es un tipo de texto argumentativo donde el autor presenta y analiza un tema específico con el objetivo de persuadir una postura o un punto de vista particular. Y no solo eso, Santa, también, bueno, claro, ¿no? Un punto de vista. Y el punto de vista siempre se da cuando queremos formar una opinión ya, ¿no? Persuadir, como tú dices. Esto, demostrar. A ver, ¿qué quieres demostrar? Que esto no se puede o se puede. Porque no siempre hay que demostrar que algo se puede. No estamos obligados a demostrar que algo se puede. Lo puedes hacer. Pero también puedes demostrar que algo no se puede, que algo es imposible. También puedes demostrar eso. Hay muchas personas que se cierran en esa idea. Cuando investigan, quieren descubrir la pólvora, pero no es así, no es así específicamente. No se descubre algo nuevo todos los días. Si hablamos de investigación, ¿no? Me pareció muy interesante el tema de los géneros discursivos, ya que nos enseñan sobre tipos de textos y discursos. Aún no hemos hablado sobre tipos de textos, pero sí, sí, hay tipos de textos ahí. Muy bien, está muy interesante el informe académico. Tenemos que enfocarnos en la lectura de aprendizaje. No, sí, claro que sí. Me gustó mucho cuando mencionó que para llegar a los estudiantes de manera más específica a través de los discursos, enfocándonos en expresar nuestras ideas mejor. Sí, porque tal vez hay alumnos que no te entiendan a la primera y, pues hay que buscar palabras más específicas para ellos, ¿no? Para poder llegar a ellos. Me pareció genial el tema y lo que dijo, si hay algo que no entiendan, hay que investigar. Y las cinco fuentes, no se olviden de las cinco fuentes, ¿ya? Muy bien. Es muy cierto que debemos leer más para poder tener mejor facilidad de palabras. Todo el tema queda. Gracias, Mayra. Llamó asistencia, recién entré a clase. ¿Verdad? Ahorita voy a llamar. Creo que con el chat ya tengo la asistencia, ¿no? También, ¿por qué no? Ya, con el chat ya tengo la asistencia. Está interesante empezaré a leer coquitos. Sí, de algo se empieza, está bien. Ya vamos a terminar. Qué importante es que debemos leer cinco fuentes para saber si un libro está correcto. Y tómenlo como una ley, ¿ah? Porque no te puedes confiar del primer libro que leas, y ¿no? Profesor, muy buenas noches. Gracias por la clase. He aprendido cómo saber expresarme en cada situación e investigar palabras nuevas enfocándose en la lectura. Muy bien. Profesor, una consulta. Ahora tarea. Mi Mara no me mencionó nada de tarea, así que no hay tarea. ¿De acuerdo? Bien, chicas. Ya hemos terminado entonces. Voy a guardar acá el chat para poder tener en cuenta su... Acá les muestro, ¿ya? Ahí está. Les comparto, ¿ya? Su asistencia. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Ves? Patricia Ollagues participó o saludó, ¿no? Acá dice buenas noches. Entonces, eso se identifica ya como asistencia. Esto lo voy a compartir a mi Yomara, lo voy a filtrar. Mira, ¿no? Qué interesante es conocer, porque esto se puede con Excel filtrar y dar los apellidos rapidito. ¿Ya? Así que no se preocupen. Ya está la asistencia. Muy bien. Listo, chicas. Eso es todo. Bueno, ya se están viendo con mi Yomara la próxima semana. Yo por hoy día nada más le he reemplazado. Un tema de salud que ya ella está manejando. Y tengan en cuenta que un docente siempre debe conocer al menos, así al ras, todos los temas. No ser un todo, pero sí tener conocimiento. Bueno, eso es todo. Ya nos estamos yendo entonces. Cuídense mucho, chicas.
Hasta luego, nos Ya, pues, vemos. maestro, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.